Hola chicos, buen día, feliz viernes, muchas gracias por estar aquí y por seguir mis videos. Y en esta oportunidad les voy a hablar de manera muy general acerca de un tema muy interesante que es el hambre, porque es algo que tenemos en común todas las personas, ¿no? Sobre todo adultas de la edad contemporánea, ¿no? El hambre quiero visualizarlo desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el hambre en los países que realmente pasan hambrunas y el hambre en nuestro entorno. Y para ello quiero dar una breve introducción de qué es el hambre, que me supongo pues, que realmente muchísimas personas ya saben lo que es, pero solamente para entender un poco a dónde quiero llegar, ¿no? Pues el hambre es, en palabras muy sencillas y en muy resumida cuenta, es un instinto muy primitivo que tenemos desde hace millones de años cuando comenzamos a evolucionar, ¿no? Como ser vivo, desde el mono hacia las especies que han evolucionado desde entonces, ¿no? Entonces el hambre es un instinto básico de supervivencia que nos permitía conseguir energía, ¿ok? Para sobrevivir, obviamente. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento, hace 6 7 millones de años? Pues que nosotros sobrevivimos y nos desarrollamos en un ambiente muy hostil, muy agresivo, en donde realmente no existía una fuente inmediata de alimento. Nosotros no teníamos como ahora, que esa es la otra cara de la moneda, no teníamos como ahora acceso a los alimentos como lo tenemos en este momento, ¿no? Que con solo mover un dedo ya tenemos el alimento en la mano. Pues en ese momento no. Teníamos que recorrer kilómetros, hacer grandes esfuerzos físicos y consumir una cantidad de energía tremenda para llegar a conseguir un poquito de alimento y energía, que es lo que en ese momento significaban los alimentos, energía. No tanto como ahora, que nos basamos en sabores, gustos, texturas, sino que en ese momento era sobre todo pues en energía. No teníamos esa discriminación como tenemos ahora de los alimentos y de los sabores, ¿no? Pues por esa razón desarrollamos ese instinto que está mediado pues, por una serie de hormonas, de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso, del sistema digestivo, etcétera, que nos indican cuándo realmente necesitamos energía. Pero ¿qué pasa en nuestro entorno actual? Que tenemos el acceso a los alimentos las 24 horas del día, ¿no? Y resulta que estamos necesitando alimento de manera equivocada porque estos sistemas se nos han alterado a través de los últimos años, ¿no? En el que hemos empezado a consumir alimentos procesados. ¿Okay? Este tipo de alimentos para los cuales nuestro sistema digestivo, nuestro organismo no está genéticamente programado, hacen que se alteren estos sistemas, estas señales de hambre y tengamos hambre a cada rato, porque la hipoglicemia es uno de los estímulos, o el azúcar baja en sangre es uno de los estímulos que nos induce a querer comer, a tener hambre y a buscar alimento. Y los alimentos industrializados, los alimentos procesados, en muchos casos alteran el azúcar en sangre y hacen que en ciertos momentos hayan bajones de azúcar y queramos de esta manera conseguir más alimento. Entonces se establece un círculo vicioso en donde podemos tener hambre prácticamente todo el día sin necesidad, pero es porque tenemos alterado nuestro sistema de señales del hambre. Sin embargo, cuando somos niños, yo supongo que casi todos los que están viendo este video recuerdan su infancia y saben que cuando jugábamos por las tardes, después del colegio, que jugábamos con nuestros amigos, podíamos jugar muchísimas horas sin necesidad de comer, a pesar de que siendo niños tenemos una necesidad energética altísima por el crecimiento del desarrollo y por la actividad física y el ejercicio físico que hacemos a diario, ¿no? Y a pesar de tener esta necesidad, pues las señales que tenemos del hambre que regulan todos estos procesos todavía no se han alterado tanto porque al ser pequeños todavía tenemos esto en cierta manera conservado, ¿no? Y podemos estar toda la tarde jugando y nuestra madre nos llamaba, la típica mamá que llamaba a su hijo para que fuera a merendar, Luis, Jesús, ven a merendar, ven a cenar, porque podíamos pasar toda la tarde jugando con nuestros amigos sin necesidad de comer. ¿Ok? Y esto no significaba que nos íbamos a morir de hambre, todos lo sabemos. Y además, otro punto muy interesante es que cuando éramos niños nos reuníamos con nuestros amigos y no a comer. Nos reuníamos a jugar, nos reuníamos a saltar, a hacer ejercicio, a hablar, a explorar. Fíjate la diferencia de actualmente. Ahora no podemos prácticamente reunirnos con alguien si no es a comer o a tomar algo.
Pero cuando éramos niños que teníamos estos sistemas todavía conservados, no, porque efectivamente no necesitamos comer todo el tiempo cuando estamos hablando con una persona. Podemos hablar o reunirnos con alguien en un entorno diferente, en un entorno, ir a caminar, ir a jugar, a practicar deporte, pero no necesariamente ingerir alimento. Entonces, es una pequeña reflexión. Luego, el hambre en nuestro entorno y en otros entornos como países pobres no tiene nada que ver. ¿Okay? En esos países el hambre sí significa algo importante, ¿okay? Porque la deprivación de alimento de manera crónica produce muchísimas enfermedades, ¿no? Pero en nuestro entorno no. Entonces, es importante que siempre tengamos en cuenta que muchísimas veces cuando ingerimos alimento, o la mayoría de las veces hay estudios incluso que lo demuestran, que a veces más de la mitad de lo que comemos al día no es por necesidad energética real, sino por otras razones diferentes, como pueden ser la ansiedad, como puede ser incluso el aburrimiento, reuniones sociales, que pasamos por una panadería y al oler la bollería nos da apetito, nos da deseo de comer. Entonces, esto es muy interesante porque en el momento en que somos conscientes de que la mayoría de las veces que comemos sin hambre, ¿ok? En ese momento podemos decir, hacernos conscientes, porque para eso tenemos una conciencia, un cerebro que nos dice, bueno, ya nosotros no vivimos en un ambiente hostil, ¿ok? Entonces, tener hambre las 24 horas del día no es normal. O sea, una persona que tenga hambre las 24 horas del día, habiendo comido, desayunado, cenado, merendado, ya hay que ver qué está pasando, ¿no? En ese caso, pues es muy importante visitar un dietista nutricionista, un médico que nos haga pruebas hormonales, a ver cómo están las hormonas, etcétera, etcétera, y una serie de determinaciones analíticas que podemos ver para determinar si está todo bien, y si está todo bien, pues realmente estamos comiendo pues por otras razones como ansiedad, etcétera, o por aburrimiento incluso, o por nervios, lo que sea. Y es muy importante saber que el hambre solo, solo nos indica que el cuerpo tiene una demanda energética, ¿ok? O sea, necesita energía. Entonces, cuando vamos a un restaurante tipo buffet, donde comemos 4, 5, 6 platos, ¿cómo es posible que a las 2 o 3 horas tengamos hambre? Entonces, estas son reflexiones que nos tenemos que llevar a la cabeza y pensar y hacernos conscientes de ese problema, que es un problema. Y cuando tengamos este problema claro, decir, bueno, o bien controlarlo, ¿ok? Decir, mira, bueno, yo ya acabo de comer 5 o 6 platos en el restaurante este. ¿Cómo es posible que a las 2 horas tenga hambre? Entonces, esto es otro tema, cómo controlar el hambre, ¿no? Insisto en que un dietista nutricionista es el más especializado, el más experimentado y el experto para ayudarte en este caso, pero el primer paso, a mí siempre me gusta ir a los primeros pasos. El primer paso es darte cuenta de lo que te está pasando y que eso tenemos que hacernos conscientes de ello y debemos controlarlo de alguna manera, o solos o con ayuda, o entre todos, ¿no? Entonces, bueno, si esto es parte del tema, es como siempre un pequeño aporte, una pequeña reflexión. Y bueno, simplemente pues podemos seguir hablando de esto y de muchas más cosas. Tengo ya planificados otros temillas interesantes. Y pues muchísimas gracias por estar allí, por escucharme. Y bueno, les deseo un día muy lindo y un fin de semana alegre y libre de hambre. Un besito, les quiero, chao.